sin más con la primera participación del día de hoy, que va a estar a cargo de la doctora Mónica Salazar Villanea. Su participación lleva como título "Las relaciones primarias familiares intergeneracionales pueden contribuir al desarrollo educativo de niñas y niños". La doctora Mónica Salazar representa al Grupo de Desarrollo Psicológico y Educación del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Ella obtuvo su licenciatura en Psicología en la Universidad de Costa Rica y su grado de experta en gerontología del máster de gerontología y su doctorado en neuropsicología clínica en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es investigadora del IIP, docente de la Escuela de Psicología y profesora del sistema de estudios de posgrado en las maestrías en gerontología, psicología clínica y de la salud, ciencias cognitivas y ciencias neuropsicológicas. Además, es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Sus áreas de interés incluyen la neuropsicología clínica, la memoria, los procesos de envejecimiento, la gerontología, la rehabilitación cognitiva y los síndromes demenciales. Entonces le damos la más cordial bienvenida a Mónica. Ella va a tener 25 minutos para realizar su exposición y luego vamos a abrir un periodo de comentarios y preguntas, así que les invitamos a las personas que nos están observando que pueden desde ya hacer sus comentarios en los Facebook, tanto del Instituto de Investigaciones Psicológicas como de la Escuela de Psicología. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias, Andrés. Buenos días y gracias a la Escuela de Psicología y al Instituto de Investigaciones Psicológicas, en donde tenemos la oportunidad de desarrollar docencia, investigación y acción social. Bienvenidas a las personas también que nos observan. Y en representación del Grupo de Desarrollo Humano del Instituto de Investigaciones Psicológicas es que voy a compartir con ustedes esta presentación. Vamos a compartirla aquí. En esta oportunidad yo realmente pues me siento muy contenta y satisfecha de poder presentar una iniciativa de investigación que desarrollamos colectivamente, todas las personas que estamos activas en el Grupo de Desarrollo Humano del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Siempre tenemos otras personas colaboradoras, el doctor Jorge Sanabria, por ejemplo, colabora directa y estrechamente, también Mauricio Blanco desde la Universidad Nacional colabora directamente, muchas veces también la doctora María Dolores Castro, y personas estudiantes de grado y de posgrado, ¿verdad?, que se suman con sus trabajos finales de graduación y como asistentes. Pero en esta ocasión vamos a intentar centrarnos en este proyecto que tuvimos la oportunidad de desarrollar el doctor Mariano Rosabal Coto, quien fungía como coordinador de este proyecto de investigación, la doctora Ana María Carmiol, el doctor Javier Tapia, la doctora Delia Tamara Fuster, que colabora con nosotros en el Instituto de Investigaciones Psicológicas y es también docente e investigadora activa de la Universidad Nacional, y bueno, pues yo también. Y logramos hacer una propuesta de investigación donde trabajáramos juntos y juntas en la perspectiva de ciclo vital y la posibilidad de investigar con financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación obtuvo unos fondos especiales para grupos de investigación. El título es "Las relaciones primarias familiares intergeneracionales pueden contribuir al desarrollo educativo de niños y niñas". Y entonces en la primera lámina, ¿verdad?, como personas investigadoras, vamos a compartir nuestra realidad. Hicimos una propuesta prepandemia, diseñamos esa propuesta prepandemia, nos imaginamos investigando juntos y juntas diferentes componentes y diferentes aspectos del desarrollo en diferentes momentos de la edad, digamos, de las personas que son parte de esa familia y en la interacción, en ese involucramiento, y se presentó pues un contexto pandemia. Entonces, vamos a ver aquí, el objetivo del grupo original sí era, en coherencia con nuestro, digamos, típico desarrollo de investigación en líneas temáticas, estudiar esas dimensiones en los diferentes momentos del ciclo vital y tener siempre esa perspectiva a lo largo de la vida, con perspectivas socioculturales, interculturales y también cómo se relacionan con los procesos de psicoeducación, ya sea formales o informales o incluso pensando en intervenciones psicosociales o clínicas. Cuando se presenta la pandemia, estos objetivos, que eran los objetivos originales, nos empezamos a cuestionar si son viables o no.
Nuestros objetivos generales eran establecer la incidencia de las relaciones familiares con las personas progenitoras y las personas que desarrollan los roles de abuelo o abuela en el desarrollo de esas habilidades socioemocionales y en el desempeño académico de las personas menores de edad. Y estudiar las características de cómo se involucran estas generaciones adultas y adultas mayores en esa parte pedagógica y afectiva durante el acompañamiento escolar, entendiendo que esas relaciones intergeneracionales se podían dar en cohabitación o sin estar en el mismo espacio físico mediante procesos de cuidado que se intercambian y que se generaban donde los abuelos y las abuelas también participaban activamente. En el contexto de pandemia estaba claro que la dinámica educativa había cambiado absoluta y abruptamente. El proyecto iba apenas iniciando y debimos entonces entender que ese cambio radical era un cambio en la dinámica familiar. Para aquel momento de la pandemia, cuando iniciaba, las personas adultas mayores se recomendaba que no tuviesen interacción con otras personas fuera de lo que se llamó en aquel momento, en términos de salud pública, burbujas. Y la emergencia nacional por COVID-19 impactó todos los espacios típicos de desarrollo. La escuela en sí misma se transformó, hubo una abrupta irrupción en casa de modalidades de estudio, de trabajo, de desarrollo escolar formal, informal, y el ámbito educativo se transformó de una manera abrupta e inesperada. Y esto interfirió pues con todas las variables originales de aquel fenómeno que habíamos imaginado que íbamos a estudiar. Esas alteraciones que eran significativas causaron además una gran incertidumbre en todo el calendario escolar del MEF, y las variaciones de las modalidades continúan hasta el día de hoy, ¿verdad? En procesos que son algunos virtuales, algunos presenciales, algunos bimodales. Algunos de estos procesos cambian semana a semana en función de los contagios y de las medidas que tienen que tener para contener esos contagios en cada centro educativo. Y entonces claramente esos cambios en dinámica familiar y parental multigeneracional que se vieron irrumpidos por una pandemia, así como la movilidad incluso de nuestros equipos a los centros y a los lugares donde en este momento no podíamos, en este momento 2020, 2021, no podíamos estar cerca de las personas para recoger los datos como típicamente los hubiésemos imaginado. Entendemos que el fenómeno educativo cambió tanto que aún como grupo investigador no tenemos claro qué tanto ha cambiado y qué tanto va a tender a una estabilización aquello que pensábamos que era el fenómeno, porque probablemente la dinámica de cambio es tal que a partir de ahora el fenómeno educativo en sí mismo va a continuar transformado y en transformación. Y entonces eso hizo que tuviésemos que generar con todos los recursos académicos, científicos, discusiones, metodológicos y con criterio de sensibilidad a las necesidades reales de nuestra población en el momento, otra serie de estrategias. Y entonces generamos al inicio de la pandemia una encuesta en línea que titulamos Involucramiento Parental Pedagógico en tiempos de COVID-19 y transformamos el proceso de investigación en uno que realmente se adaptara a las demandas y a las necesidades del contexto y las familias costarricenses, porque además había poca información y habían entidades, como nuestras colaboraciones también con el propio Ministerio de Educación Pública, que necesitaban información, evidencias, datos para la toma de decisiones. La encuesta se trató sobre las percepciones de prioridades, de preocupaciones, estrés y ansiedad de esas figuras que estaban a cargo de la crianza en ese momento y del acompañamiento pedagógico de ese momento. La encuesta en línea exploró la experiencia familiar de ese involucramiento y preguntamos directamente por, como les decía, preocupaciones y prioridades, padres, madres y cuidadores en general, que en algunos contextos las personas cuidadoras eran sus abuelos y sus abuelas. Se exploraron además los niveles de ansiedad y estrés reportados, y el estudio contó con una muestra de 867 personas que completaron el instrumento en línea, la mayoría mujeres como personas encargadas típicamente, tradicionalmente y en respuesta al fenómeno realmente encargadas casi por completo a lo que hemos llamado muchas veces una triple jornada, ¿verdad? Trabajo fuera, trabajo en casa y un rol educativo inesperado que se presenta como una demanda nueva. Y las personas tenían hijos en edades preescolar, primaria o secundaria. Como datos, digamos que quisiera compartirles el día de hoy, las personas reportaron en su mayoría como prioridad número 1 permitirles a sus hijos e hijas una rutina donde lograran un rato
estructurado en el que pudiesen recibir sol, se alimentaran bien, durmieran bien y tuvieran algo de movimiento dentro de los espacios confinados que en ese momento se nos, digamos, recomendaban tener. Y esta era su prioridad fundamental, sostener alguna especie de rutina, sostener alguna especie de estructura dentro de los cambios y de lo que esos cambios implicaban para cada persona de esa familia y también para su dinámica. La prioridad número 2, compartir durante el día algún tiempo de familia, algún tiempo de juego. La prioridad número 3, que cumplieran con sus tareas o sus trabajos escolares para que no se, entre comillas, atrasaran. Y la 4, intentar que en esa dinámica hubiese una nueva regulación, un nuevo acomodo, una nueva forma de tener labores de apoyo y reglas dentro de esa convivencia que se, digamos, implementó de una forma realmente sobredemandante en todas las personas que tenían que convivir con trabajo, escuelas y casa en un mismo espacio que muchas veces era un espacio pequeño, ¿verdad? Donde comedor, estudio y trabajo estaban en ese momento en una misma mesa. ¿Qué es importante para nosotros como equipo investigador? Entender que los roles educativos en ese momento sí están asumidos mayoritariamente por las mujeres y que ellas estaban en su mayoría de acuerdo con la siguiente afirmación. Las familias no podemos cubrir el mismo trabajo de enseñanza que hacían los docentes al mismo tiempo que nuestras propias obligaciones laborales o en casa en este momento COVID-19. Y esta respuesta, cuando hacemos análisis por diferentes estratos socioeconómicos, se mantiene consistente. Y esto era una información importante porque en aquel momento habían muchas ambigüedades y muchas incertidumbres sobre qué priorizar en términos del desarrollo educativo de las personas menores de edad, frente a un contexto emocionalmente retador que trascendía las habilidades típicas de manejo que diferentes personas de la familia tenían. En coherencia con las prioridades familiares, las principales preocupaciones manifestadas por esas personas que estaban a cargo se centraban en la salud y en mantener los ingresos familiares, porque claramente, y a este concepto se le ha llamado sindemia, existen otra serie de determinantes socioeconómicos, históricos, políticos a la base de cómo se vive diferencialmente y con inequidad y con desigualdad esta pandemia. Seguida de la preocupación por esta distancia y esta ruptura en los lazos afectivos típicos de una serie de procesos de apoyo y de contención familiar que no se hacían solamente en la familia nuclear que convivía en un mismo espacio físico, sino que se hacía con ayudas de la familia más extendida o incluso de amistades y de redes de apoyo informales y formales. Una preocupación por las condiciones del entorno inmediato y, en último lugar, la posible sensación de que perdieran contenidos o de que se atrasaran. Estaba en último lugar de las personas que en ese momento estaban en el PIB. Un 95.9% de la muestra encuestada reportó haber promovido o permitido que sus hijos o hijas conocieran y conversaran sobre las implicaciones en la salud, en la economía, en la sociedad del COVID-19. Incluso reportaron estrategias de afrontamiento como inmediatas asociadas a los protocolos que había que asumir, enseñarnos como familia aspectos asociados a la higiene, a la desinfección, intentar generar esos tiempos compartidos en casa. Y es importante decir que esto también es relevante en términos de las eventuales intervenciones que hemos estado intentando hacer derivadas de estos datos, que las estrategias de conversar sobre las emociones, buscar otros recursos religiosos, espirituales, hacer ejercicio físico, reducir exposición a noticias por medios oficiales o, digamos, restringir salidas, no fueron reportadas con mayor frecuencia. ¿Qué hicimos entonces? Nos encargamos de contactarnos, de brindar datos, de generar reuniones, capacitaciones, charlas, divulgación de estos elementos para la toma de decisiones que en ese momento país eran necesarias. Y entonces, bueno, desde la UCR se movieron los contactos con todas las redes que se encargan de divulgación y la Oficina de Divulgación e Información de la propia universidad, del IIP, para reportar cómo las familias costarricenses estaban adaptando estas dinámicas, cómo estaban restableciendo sus prioridades, y esto además tuvo resonancia e incidencia en los medios nacionales. Este es un ejemplo de artículo que salió en La Nación, ¿verdad?,
donde la resonancia está en el sentido de cómo estas clases a distancia iniciales, ¿verdad?, que el sistema educativo intentaba sostener en la casa, estaban recargando en el rol materno, especialmente una serie de labores para las cuales no nos sentíamos preparadas. Además de esto tuvo incidencia en gracias al programa Estado de la Nación, en el informe del estado de la educación y en ese informe que acaba de salir, pero esto implicó un proceso de conversaciones y de compartir datos y trabajar con el equipo que estaba organizando el estado de la educación, y allí también se reportan estos resultados de nuestra investigación sobre involucramiento parental en tiempos COVID-19 y cómo ese manejo en las figuras a cargo de las personas menores de edad se estaba dando y qué derivábamos de eso como recomendaciones. De hecho, inmediatamente hicimos enlace con un programa de la Universidad de Costa Rica en la Vicerrectoría de Investigación que se llama La Ciencia en Todo, y se generaron unos videos cortos de divulgación en lenguaje, digamos, entendible para la población nacional, sobre cómo intentar redistribuir o formas de repensar esas tareas del hogar, cómo vivir la temporalidad de esa cuarentena o de esa convivencia en un solo espacio. Se generaron programas de radio donde se atendieron inquietudes de niños y de niñas directamente enlazados con nosotros, y tuvimos la oportunidad de compartir con una de las más importantes científicas y virólogas nacionales, la doctora Eugenia Corrales. Se tuvieron además programas de radio directos para que las familias pudieran preguntar, para que estuvieran participando directamente con la persona encargada, representante del Ministerio de Educación Pública, la doctora Melania Brenes. Estuvimos trabajando también directamente en programas asociados al trabajo de la comprensión de lo que estos procesos implicaban en las personas adultas mayores, quienes en los medios en general, de prensa y desde el Ministerio de Salud, se les presentaba como las personas con más factores de riesgo en aquel momento. Programas de radio sobre kits psicológicos, herramientas psicológicas, y también gracias a un financiamiento adicional que la doctora Tamara Fuster consiguió para el proyecto, pero con un enlace con, en este caso, las becas, Fulbright, se lograron desarrollar programas, entrevistas que luego se pasaron a video y que están disponibles en YouTube, y la verdad, hemos tenido la posibilidad de dar registro a cuántas veces han sido compartidos y vistos, y tuvo una divulgación enorme también hacia centros educativos y docentes, con una serie de temas derivados directamente de los resultados de investigación, ¿verdad? Algunos específicamente sobre sus resultados, otros sobre cómo manejar emocionalmente esa convivencia, algunos sobre el uso de las pantallas, el tiempo de uso de pantallas y recomendaciones, unos más sobre la hora de hacer tareas, otros más sobre cómo convivir en estos espacios cuando además sabemos que hay condiciones previas de discapacidad o de cuidado. Y estos, digamos, materiales, lo importante acá es tener claro que estaban dirigidos especialmente para la población en general, porque lo más relevante es que nuestros datos y la ciencia que construimos está siendo financiada para producir conocimiento que toma decisiones y que genera bienestar para las poblaciones de forma realmente sensible y pertinente. En esta oportunidad que esta investigación tuvo recientemente, también fuimos invitados o invitadas junto con otra investigación. Bueno, vale la pena decir que en estos videos previos nos colaboraron dos docentes también de la Escuela de Psicología, que son nuestra colega docente Adriana Vindas y nuestra colega docente Joana Cibaja. Y recientemente nos invitaron también con la doctora Ana María Jurado, que desarrolla otra investigación en respuesta a estos cambios COVID-19 y en respuesta a lo que la Secretaría Técnica de Salud Mental y el Ministerio de Salud están preocupados por conocer sobre cómo ha afectado a nuestra población. Y estuvimos participando el doctor Mariano Rosabal, Ana María Jurado, el doctor Ricardo Millanillo en una charla en el mes de la ciencia llamada Salud Mental en tiempos COVID-19. Adicionalmente, y liderado por la doctora Tamara Fuster, dentro de nuestro equipo había un interés por entender también, y esto fue desarrollado durante el inicio del proyecto, cuál es la perspectiva de las personas universitarias estudiantes que tuvieron apoyo de ese involucramiento parental y les permitió llegar eventualmente a la Universidad de Costa Rica como formación superior. Escogimos a una serie de personas estudiantes universitarias
que con acceso sabíamos que sus historias eran historias de una gran necesidad socioeconómica compensada a partir de las becas, de historias con dificultades que fueron superadas en el proceso. Se hicieron 14 entrevistas semiestructuradas y de este proceso, así como desde la encuesta, hay 2 artículos científicos o 2 manuscritos que redactan, difunden al ámbito más académico científico los resultados, pero de esto también queremos hacer divulgación en el sentido de que en los hallazgos se muestra que el apoyo instrumental, el apoyo en tareas escolares, donde las familias muchas veces compensaban la docencia, y el involucramiento directo con la escuela, con la institución escolar como agentes de apoyo para la escuela, marcaba una diferencia hecho especialmente desde el rol de la maternidad. Los estudiantes universitarios que tienen esta trayectoria tienden a percibir el estudio y la posibilidad de educación como un refugio, como un escape y como parte de su identidad. Y solo decir que a partir de todas estas investigaciones también tenemos algunos colaboradores desde el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con el doctor Mauricio Blanco de la Universidad Nacional en investigaciones que también especifican sobre las particularidades de la vivencia de esta pandemia en las personas mayores. Con esta presentación yo quisiera haber dejado pues ya globalmente la perspectiva de aquello que logramos alcanzar en la demanda inmediata de flexibilidad, sin dejar la rigurosidad científica, académica y metodológica, pero en ajuste a lo que nuestra población costarricense necesitaba y nuestras instancias tomadoras de decisiones necesitaban para mejorar las aproximaciones país frente a un momento de pandemia en estos temas. Y sigue siendo nuestra perspectiva y nuestro compromiso el liderazgo de los procesos de desarrollo de investigaciones justamente con perspectiva de ciclo vital en diferentes procesos del desarrollo humano que siempre se puedan traducir no solo en difusión científica, sino en divulgación y en incidencia eventualmente pues política en la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, por esta exposición. Yo creo que es un ejemplo muy claro y específico de los aportes que la psicología también puede realizar en épocas de crisis, como la que estamos viviendo actualmente, y también un ejemplo bien interesante en donde convergen las líneas, las áreas, perdón, de nuestra universidad, la acción social, ¿verdad? La docencia y la investigación. Entonces creo que nos has mostrado también una forma muy interesante de cómo las líneas sustantivas también de la universidad pueden converger en un proyecto como este. Muchas gracias. Invitarles a las personas que nos están viendo por los Facebook, tanto del Instituto de Investigaciones Psicológicas como de la Escuela de Psicología, que pueden hacer sus preguntas o comentarios por este medio. Creo que tenemos acá algunos comentarios. Déjenme para chequear. Dice nuestra colega Ana María Jurado, gracias querida Mónica y a todo el equipo investigador por este increíble aporte a la salud mental de la población de Costa Rica en esta pandemia. Verónica Murillo también nos dice buenos días, gracias por la actividad. Bueno, gracias a ustedes también por sumarse a nosotros y a nosotras por construir diálogos desde la diversidad de perspectivas en psicología, que es el nombre de estas jornadas. Creo que no hay ninguna otra pregunta o comentario por acá en este momento. Entonces, daríamos por finalizada tu participación. Mónica, si alguna persona después eventualmente tuviera algún comentario, podríamos retomarlo por las redes sociales, pero entonces vamos a continuar con la agenda programada. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias.